cepa virulenta, a un ratón muere, inyectamos la cepa rugosa, no muere, calentamos al calor la cepa, en este caso virulenta, inyectamos al ratón, el ratón vive, no muere. Y lo mismo hacemos con la cepa rugosa, calentamos al calor, el ratón vive. Sin embargo, mezclando esta que no está calentada al calor con esta virulenta, mezclamos, inyectamos al ratón y el ratón muere. ¿Qué quiere decir eso? Que el material en este caso, la cepa virulenta sometida al calor, está desnaturalizando la estructura de la bacteria, rompiendo la membrana y liberando el material del ADN. Material que va a ser captado en este caso por la cepa no virulenta, que va a ser la cepa receptora, que lo que está haciendo es incorporando estas moléculas de ADN en su cromosoma bacteriano. Y ese proceso de integración se conoce como recombinación. Entonces, acá, especialmente si se recombina esos genes virulentos de esa cepa que ha sido destruida al calor, como vemos acá, estos fragmentos del donante se van a incorporar en esta célula y eso da lugar a una célula transformada. Es decir, ¿qué quiere decir? Que tiene un material genético recombinado. Y es por ello que el ratón, después de calentar al calor y inyectar, pues el ratón muere. ¿Por qué? Porque su material genético de la cepa virulenta se está incorporando en la cepa no virulenta y haciendo que ésta se transforme en una bacteria virulenta. Bueno, vamos a continuar entonces hablando de que un gen, hemos explicado, es una secuencia específica en el genoma de qué cosa, de nucleótidos, ¿no? Donde se encuentran el ADN específicamente en los cromosomas. Y algo muy importante, esta molécula prácticamente constituida, ya hemos dicho, por una secuencia específica de nucleótidos que contiene la información. ¿Qué es lo que transporta, lleva esta información cuando se expresa ese gen? ¿Qué quiere decir expresar? Que se está transformando en un RNA mensajero que después va a llevar esa información a los ribosomas para llevar a cabo, ¿qué cosa? La síntesis de una proteína. Es decir, va a determinar la secuencia específica en la cual se van a unir los aminoácidos para conformar esa nueva proteína. Entonces, un gen, en resumen, sería la región codificadora para una proteína específica. ¿Qué está codificando esa secuencia de nucleótidos en este gen? La secuencia de aminoácidos. No olvidemos que en el RNA mensajero, ese triplete es un codón, y un codón, ¿para qué codifica? Codifica para un aminoácido. Es decir, vamos a encontrar genes que codifican para proteínas, genes que vamos a encontrar, en este caso, el gen que codifica para una proteína, repito, se transcribe en un RNA mensajero. En cambio, también encontramos los genes que codifican para los diferentes RNAs ribosómicos que ya hemos explicado, y los genes que codifican para los diferentes RNAs de transferencia. Entonces, en nuestro ADN tenemos esos genes que van a codificar principalmente para proteínas, pero también para los diversos RNAs que hemos explicado, ¿ya? Resumiendo entonces, en procariotas estamos hablando de esos seres unicelulares que son las bacterias. Estas contienen, como vemos acá, en su estructura, un cromosoma en el cual se encuentra el material genético que va a codificar casi el 99% para proteínas. En cambio, en el caso de las células eucariotas, son varios cromosomas, ¿no? 46 en el caso nuestro, pares de cromosomas que contienen ese material genético. Es decir, en cada cromosoma hay una molécula de ADN. Algo muy importante, en este cromosoma de procariotas encontramos este ADN circular y es de doble cadena. Dependiendo de la bacteria, vamos a tener 2 cadenas. En el caso de las células eucariotas, 3 cadenas. En el caso nuestro, 4 cadenas. Es decir, en cada cromosoma hay una molécula de ADN. Algo muy importante, en este cromosoma de procariotas encontramos este ADN circular y es de doble cadena.
tener diferentes tamaños. Por ejemplo, una Escherichia coli tiene una talla de 4 por 10 a la 6 pares de bases. ¿Por qué se encuentra enrollado, súper enrollado en ese microorganismo? Porque si fuera lineal, ocuparía mucho espacio, mucho más del tamaño que tiene una bacteria, ¿no? Lo mismo, nuestro genoma sería mucho más grande. ¿Por qué? Porque el tamaño de nuestro genoma está constituido por más de 3 por 10 a la 9 pares de bases. Y cada cromosoma que contiene una molécula de ADN. Y constituido por 46 cromosomas, si me refiero a una célula diploide, es decir, la mitad viene de la información de la madre a través del óvulo y la otra mitad de la información genética del padre a través de los espermatozoides, que son las células que están transfiriendo ese material genético. Bueno, hemos dicho que en el cromosoma está ese ADN, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir cromos? Color y soma, cuerpo. Ahí se encuentra localizado el ADN lineal, ¿ya? ¿Y dónde está? En el núcleo. Además, también hemos explicado que por favor, su micrófono debe apagar, uno de los que está ahí ha encendido. Y ese ADN además está constituido en esos nucleosomas que hemos explicado, que son esas proteínas, las histonas, que forman parte de esta estructura, ¿no? Durante la división celular, es decir, en la mitosis, este material empaquetado lo que va a hacer, va a pasar a un cromosoma laxo. ¿Por qué? Porque necesitamos desintegrar esa estructura compacta para que podamos tener una parte lineal en la cual se va a llevar a cabo ya sea la replicación o la transcripción, dependiendo del proceso que esté llevando a cabo esa célula, ¿no? Si está en proceso de división, ¿qué estamos haciendo? Replicando ese material genético. Bueno, entonces no solamente en realidad en las bacterias este cromosoma que contiene el ADN bacteriano circular está en el protoplasma. En cambio, en los eucariotas este material genético se encuentra en el núcleo, ¿ya? No tiene núcleo las células procariotas, por tanto no contiene su membrana nuclear que hacía la diferenciación entre citoplasma y núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el material genético, el ADN de las bacterias? En el citoplasma. Además, tenemos otro material genético que son los plásmidos. Es este ADN de cadena circular que se encuentra en las bacterias y que en muchos casos es responsable de generar la resistencia de las bacterias. Y este material es transponible, es decir, se transfiere de una bacteria a otra y eso hace que las bacterias normalmente generen en muchos de los casos la resistencia a muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque ahí al interior tienen genes de resistencia para diferentes antibióticos, ¿no? Bueno, el tamaño de este ADN, que es de doble cadena circular y está súper enrollado, en un Mycoplasma hominis, por ejemplo, tiene 760,000 pares de bases, es decir, equivalentes a 760 kilobases. En Escherichia coli ya hemos explicado 4,6 por 10 a la 4 pares de bases y repito, ese material está en el protoplasma, ¿no? Si nosotros observamos, tiene la bacteria, tiene una pared, tiene una membrana, contiene, como podemos ver, los pilis y las fimbrias en realidad, y toda esa estructura que posee ese pequeño microorganismo que es una bacteria. En el caso de los plásmidos, este ADN circular que ya hemos explicado puede tener el tamaño de 1,000 pares de bases hasta 200,000 pares de bases. Algo muy importante que este material tiene una replicación autónoma. Y ya les dije,
justamente estos son los que van a contener secuencias que van a generar esa resistencia a los antimicrobianos. Sobre todo son herramientas que en biología molecular se utilizan para transformar una bacteria. Cuando yo estoy haciendo trabajo en ellas, por ejemplo, y quiero cultivar y aislar específicamente una, puedo incorporar un plásmido con un gen que posea, por ejemplo, el gen de resistencia a la tetraciclina. La transformo, como ya he explicado, es incorporar este material en esa bacteria, y esa bacteria, al tener este plásmido que contiene ese gen de resistencia, se va a volver resistente, en este caso, a la tetraciclina, porque contiene el gen de resistencia a este antibiótico. Entonces son herramientas muy importantes, sobre todo los plásmidos utilizadas en biología molecular con ese fin. Bueno, si hablamos de los virus son en realidad microorganismos sencillos, ¿no? Tienen una cápside, una cubierta que contiene algunas proteínas que están implicadas. Sin embargo, no tiene toda la maquinaria replicativa. Por tanto, un virus necesita, para replicarse, para multiplicarse, infectar a un hospedador, ya sea una bacteria o una célula eucariota, para allá llevar a cabo ese proceso de replicación. ¿Y qué tienen los virus en su genoma? Pueden ser virus de ADN que contengan ADN de simple cadena, ADN de doble cadena. Podemos también mencionar a los virus de RNA. En algunos casos tienen RNA de simple cadena, en otros casos de doble cadena. Por ejemplo, el virus de la gripe, el virus de el SARS-CoV-2, en este caso es un RNA. ¿No es cierto? Que se encuentra como material genético, entonces tiene el RNA, por tanto llamamos retrovirus, debido a que para llevar a cabo ese proceso de replicación, el retrovirus tiene que transformar ese RNA en un cDNA a través de la retrotranscriptasa reversa, y ese cDNA recién va a ser el material que va a llevar a cabo ese proceso de replicación. También podemos encontrar virus que contienen en su, como material genético en su genoma, RNA y ADN. Ya expliqué hace rato, hablando de retrovirus, hay varios, ¿no? Como el caso del VIH, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen como material genético RNA, y los hepanavirus, por ejemplo, contienen ADN solamente. Si hablamos del dogma de la biología molecular, entonces, algo muy importante que hace nuestro material genético, cuando una célula se divide, tiene que replicarse, es decir, está duplicando. Si tenemos una célula madre, esta va a dar lugar a dos células hijas, y tenemos una doble cadena, ¿no es cierto? Entonces, una cadena de ellas va a ir a la célula hija y va a servir como molde, y la otra a la otra célula hija. Y el proceso de replicación lo que va a hacer es generar la hebra complementaria y produciendo entonces dos cadenas idénticas a la célula madre. Vamos a explicar a detalle este proceso en el próximo tema. ¿Y qué pasa cuando un gen se expresa? Hemos dicho que en el ADN tenemos secuencias específicas que se conocen como genes, y esos genes codifican para una proteína. Entonces, cuando el gen se expresa, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que transcribir. ¿Qué quiere decir eso? Que va a transformar esa información a un RNA mensajero. Es decir, el ADN, la cadena que está en dirección 3', 5' va a servir de molde para generar la hebra complementaria, que también vamos a explicar a detalle en el capítulo de transcripción. Y este RNA mensajero que ha nacido así, si es en un eucariota en el núcleo, por ese proceso de transcripción, genera procesos de modificación, maduración, pasando de un heterogéneo nuclear. Recuerdan, el heterogéneo nuclear tenía regiones intrónicas y exónicas. En cambio, el RNA mensajero maduro lo que hace es retirar las regiones intrónicas y solamente soldar las regiones exónicas. Por tanto, este material es un material que tiene la codificación de
en este caso, de la información en código. ¿Qué quiere decir? Que contiene los codones que van a codificar para una proteína específicamente, y a nivel de los ribosomas se lleva a cabo ese proceso de traducción que viene a ser la síntesis de proteínas. Entonces, en capítulos posteriores vamos a hablar de ese proceso de replicación, cómo se lleva a cabo, luego del proceso de transcripción, y vamos a terminar con el de traducción. Algo que hayamos explicado, cuando es un retrovirus, el material genético es el RNA, y el RNA no se replica, por tanto, tiene que hacer una retrotranscripción, es decir, hacer que este material genético se transforme en un ADN-C, es decir, un ADN complementario, el cual va a ser, si posible, después de llevar a cabo ese proceso de multiplicación. Bueno, en realidad el ADN hace esos procesos importantes, ¿no? Puede transcribirse. Si es así, ¿qué está haciendo el gen? Se está expresando ese material en que se está transformando en un RNA mensajero, el cual va a servir de base, va a codificar la información para la traducción, es decir, para la síntesis de una proteína. También el ADN contiene esa información para llevar a cabo ese proceso de replicación. Cuando las células se dividen, ya expliqué anteriormente, estas células tienen que dividir su material. La mitad de la hebra viene de la célula madre y la otra también, y la que se genera en ese proceso de replicación es la hebra complementaria. Entonces, el ADN puede hacer esos procesos importantes. ¿Cuáles son? La transcripción y la replicación. El ADN es la base de la vida, ¿no? Nos da la característica específica a las especies, es decir, nuestro genoma va a hacer de que nosotros tengamos esa característica del color de ojos, cabellos, seamos altos, seamos bajos, y además tengamos esa semejanza dentro de una especie, ¿no es cierto? Que va a ser muy diferente, por ejemplo, ahí vemos a un dinosaurio, a una víbora, porque su material genético es diferente al nuestro, y por tanto esa información que contiene le va a dar esas características genotípicas a esas células. Ya hemos explicado este material de la vida, que es el ADN. Algo muy importante que hace en cuatro de sus funciones es almacenar, también transmite, transfiere esa información y la expresa, ¿no? Es decir, transforma en un RNA mensajero, y después ese material va a servir para la síntesis de una proteína. Acá vamos a hablar muy rápidamente de la replicación, ¿no? La replicación del ADN se da cuando una doble cadena va a separarse a través de enzimas helicasa, que hay varias que participan en este proceso, luego vamos a describir a detalle. Entonces, la primera situación que tiene que sufrir el ADN en ese proceso de replicación, antes de que exista este proceso, es que el cromosoma, en este caso la cromatina compacta, se transforma en una cromatina laxa, para que después el ADN de doble cadena nos permita generar la separación. Hemos hablado de la desnaturalización. En este caso, para replicar, una enzimita helicasa hace eso. Lo que hace es cortar esos puentes de hidrógeno para separar la doble cadena, y también hay proteínas que van a reconocer el origen de replicación. A eso se llama burbuja de replicación, es que la doble cadena se está separando, y cada una de estas va a servir de molde para generar la hebra complementaria y generar la copia de esas células hijas que están generando esa replicación. ¿Ya? Y muy importante, porque cuando una célula se divide, tiene que dividir ese submaterial que almacena y que va a transferir esa secuencia de nucleótidos a la célula hija, para que sirva de base para la síntesis de una proteína. Es decir, estamos proporcionando la información heredada de la célula madre a las células hijas.
Y a eso se llama transmitir la información a la descendencia, ¿no? Y cómo se hace a través de ese proceso de replicación. Una enzima muy importante que participa en la replicación es la ADNA polimerasa. Cuando decimos esta enzima tiene varias actividades, polimerasa 5', 3', polimerasa o exonucleasa 3', 5', 5', 3'. Vamos a ver luego, esa actividad es correctiva, lo que hace es sacar el nucleótido mal incorporado erróneamente e incorporar el nucleótido correcto. Entonces, eso hace de que el ADN no tenga muchas mutaciones porque puede estar sujeto a mutación. Algo muy importante que durante la replicación requiere esta enzima es un cebador, un primer, es decir, una secuencia, como podemos ver, iniciadora de nucleótidos, que en la PCR, en realidad la PCR, esa reacción en cadena de la polimerasa, la amplificación del ADN, es una replicación in vitro, ¿no es cierto? Que colocamos a un tubito para que se lleve a cabo esa reacción, colocamos los primers, colocamos la cadena de doble hebra, elevar la temperatura va a hacer que se desnaturalice, se rompan esos enlaces y tengamos las cadenas separadas que van a servir de molde para ese proceso. Agregamos la DNA polimerasa que va a polimerizar los DNTPs. Cuando hablo de DNTPs es el desoxiadenosin trifosfato, el desoxitimidin trifosfato, desoxiguanosin trifosfato y desoxicitidin trifosfato, porque ya hemos explicado al ver la estructura qué cosa encontramos en el ADN, nucleótidos de guanina, adenina, de timina y de citosina. Entonces, tenemos acá el primer, es una secuencia que va a ser complementaria al inicio de donde queremos generar ese proceso de amplificación en caso de una PCR o la replicación, ¿no es cierto? Entonces acá es muy importante la actividad de una RNA polimerasa durante ese proceso de replicación, porque ¿qué hace esa enzima, la RNA polimerasa? Está sintetizando este primer y este primer es una secuencia de ARNA. Y recién teniendo esa guía, esta enzimita, la RNA polimerasa, hace esa actividad de polimerización que está formando a través de la energía que contienen estos desoxirribonucleótidos trifosfato, el enlace fosfodiéster, liberando el pirofosfato, y esa energía va a permitir que se forme ese enlace fosfodiéster que ya hemos explicado. Se da entre el carbono 3 de un nucleótido con el carbono 5 de otro nucleótido. ¿Qué tenemos en el carbono 5? El grupo fosfato. ¿Y qué tenemos en el carbono 3? El grupo oxidrilo. Ya les dije, los precursores son desoxirribonucleótidos trifosfato. ¿Por qué desoxi? Porque el azúcar es la desoxirribosa. Entonces, la enzima lo que hace es liberar una molécula de agua y formar ese enlace fosfodiéster. Y esa es la función de esta enzima en ese proceso de replicación. Entonces, también el ADN sirve como molde para ese proceso de transcripción. Cuando decimos transcripción, de igual manera aquí, la RNA polimerasa es mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque ella actúa como helicasa, reconociendo el lugar de la transcripción, reconociendo al promotor, haciendo que se pare la doble hebra y haciendo que se lleve a cabo ese proceso de transcripción. Es decir, aquí el material no van a ser desoxirribonucleótidos, van a ser ribonucleótidos trifosfato, de adenina, de uracilo, de guanina y de citosina, porque no hay timina. Entonces, la doble cadena se separa y sirve de molde para que se lleve a cabo ese proceso de transcripción. Es decir, que vamos a generar la copia de ARNA mensajero que va a ser complementaria a esta cadena que va en dirección 3', 5'. ¿Por qué? Porque la transcripción se lleva a cabo siempre en dirección 5', 3', debido a que necesitamos ese grupo oxidrilo libre para llevar a cabo ese proceso, ¿ya? Entonces, la encargada responsable de sintetizar este RNA mensajero en ese proceso de transcripción es la enzima que recibe el nombre de RNA polimerasa. ¿Y en qué dirección
hace ese proceso 5', 3' de polimerización. Entonces, el molde, como ya dije, tiene que tener una dirección 3', 5' para generar ese proceso. Y esta, la de aquí arriba, la que está en dirección 5', 3', sería la hebra codificadora. ¿Por qué? Porque es la misma que esta, con la diferencia que en lugar de timina tenemos el uracilo. Y cuando hablamos de código genético, tenemos aquí el ADN, ¿no es cierto? Es un gen que se ha transcrito. ¿En qué se transcribe? En el RNA mensajero. Es decir, ¿quién está haciendo ese proceso? Hemos acabado de mencionar la RNA polimerasa. Entonces, ¿qué hace? Incorpora los ribonucleótidos trifosfato considerando la secuencia molde, ¿no? En este caso, en lugar de timina, que va a colocar uracilo porque no hay timina en el ARN. Y de esa manera estamos generando una secuencia de ribonucleótidos en el RNA mensajero, que cada triplete va a constituir un codón. Si nosotros observamos aquí el código genético, vemos en realidad está constituido por 64 codones. De esos 64, hay 3 codones stop, el codón de inicio, que es auge, estar, y que siempre codifica para metionina, ¿ya? Entonces, ese es el codón de inicio. Y tenemos, en algunos casos, un solo codón que codifica para un aminoácido, como por ejemplo UGG, ¿para qué está codificando? Para triptófano. En cambio, si yo veo leucina, tiene 6 codones, por eso decimos que es degenerado. ¿Por qué? Porque no es un codón que codifica específicamente un aminoácido, sino en este caso de leucina tenemos 4 codones: CUU, CUC, CUA, CUG. Pregunto, si acá hay una mutación y en lugar de uracilo se cambia a citosina, ¿sigue codificando leucina, chicos? ¿Aló? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? ¿Hola? ¿Nadie quiere responder? Sigue siendo, ¿verdad? Porque si cambio U por C, sigue codificando. CUC es leucina. Y si cambio por A, lo mismo. CUA sigue siendo leucina. Es por eso que a veces hay mutaciones en el genoma y esas mutaciones no son significativas, ¿ya? Entonces ahí tenemos leucina, que codifica 4 codones, pero también aquí encuentro 2 codones que codifican para leucina. ¿Cuáles son? UUA, UUG. Bueno, entonces, si por ejemplo hay un cambio, en este caso, en el segundo codón, sí es significativo. Y si en vez de U pongo C, UCA ya no es leucina, ¿no es cierto? Dije UCA, cambio U por C, ya codifica para la serina. Por tanto, ese cambio puede ser significativo porque vamos a cambiar la secuencia de aminoácidos de una proteína y eso va a cambiar en realidad la estructura de la proteína, siendo que esta probablemente no tenga la funcionalidad adecuada. Entonces, este ARN mensajero que contiene los codones, esos tripletes que específicamente, ¿qué están codificando? Si vemos UAC, a ver, vamos a buscar. UAC. UAC es tirosina, ¿no ve? UAC, pero ¿por qué aquí dice metionina? UAG, ve, hay errores. Ahí, si veo metionina, tenía que ser UAG. A ver, AUG. Y aquí no hay AUG, si se dan cuenta. ¿No ve? Por tanto, hay un error. Y me estoy dando cuenta que esta gráfica tiene un error, porque aquí tendría que estar AUG.
UG y ese recién codifica para metionina. Si se fijan, ¿no ve? AUG es metionina y en este caso AUC no es metionina. Bueno, hay un error en la diapositiva. ¿Está claro, chicos? ¿Han comprendido qué es el código genético? Son 64 codones en total y en muchos casos codifican, por ejemplo, para glutamina. Si yo observo glutamina, aquí hay 2 codones y también no hay más que 2 codones que codifican para glutamina. Para triptófano, por ejemplo, es un solo codón. UGG es triptófano. Y si hablo de UAA, UAG o UGA, esos son codones stop. ¿Para qué sirven? Para indicar de que ahí va a finalizar el proceso de transcripción. Se encuentra un codón stop y ahí termina la transcripción. Y finalmente es ese RNA mensajero que en este caso está codificando esta secuencia de codones, va a ser la base para llevar a cabo la traducción. Es decir, que estamos sintetizando la nueva proteína a través de ese proceso y que necesitamos el RNA mensajero, los RNA ribosómicos y los RNAs de transferencia, que lo que hacen es transportar, como vemos acá, un aminoácido específico de acuerdo al anticodón que contengan. Y es así que en el ribosoma se lleva a cabo la síntesis de una proteína, es decir, la secuencia de aminoácidos que estamos formando, uniendo un aminoácido a otro, el enlace peptídico y generando la estructura primaria de una proteína en ese proceso de traducción que se lleva a cabo en los ribosomas específicamente. Y para producir ese enlace peptídico hacemos un gasto de energía, usamos GTP-ATP y vamos a unir el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, formando entonces ese enlace peptídico y eso hace el proceso de traducción en los ribosomas. Entonces, comparando, si nosotros comparamos en procariotas, la replicación se lleva a cabo en el citosol, la transcripción en el citosol, la traducción en el citosol. ¿Por qué? Porque no tiene núcleo. Todos estos procesos se llevan a cabo en el citoplasma. En cambio, en eucariotas, el proceso de replicación y transcripción, donde se lleva a cabo en el núcleo y específicamente el proceso de traducción en el citoplasma, ¿no? Es más específicamente, ¿dónde? En los ribosomas. Bueno, aquí he conocido al premio Nobel Christian de Duve. Él es belga, ha sido nominado con el premio Nobel y es una persona realmente muy, muy capaz. Y él que dice que este mundo es de la RNA. ¿Por qué? Porque el ADN para replicarse necesita de ARNA. En cambio, el ARNA no necesita del ADN. El ADN tiene que actuar en ese proceso de replicación a través de la RNA. Por tanto, él concluye y dice, este mundo es de la RNA. Y es el caso del SARS-CoV-2, ese virus que ha generado tantas muertes, ¿no? Es un virus de RNA que pues ha tenido esa capacidad de poder contaminar, replicarse abundantemente, generar principalmente esos procesos de estrés oxidativo, las hipoxemias que ha generado y eso, el estrés oxidativo y la muerte de muchas personas, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen enfermedades de base. Aquí tenemos un virus, la estructura de un virus, que en realidad es el virus de la gripe, H1N1. Es un virus de RNA. Y este pequeño microorganismo, igual que el COVID, tiene sintomatología parecida, ¿no? Que causa la gripe y como síntomas que teníamos dolor de garganta, genera debilidad, cansancio, dolores musculares, es decir, mialgias, hay dolores articulares, astralgias, hay cefaleas, dolor de estómago. Esos son los síntomas y que si nosotros no actuamos a tiempo y hacemos un combate contra pues se lleva a la muerte a las personas, ¿no? Entonces, tenemos ya un sistema de defensa que nosotros originamos frente a estos virus, porque además no olvidemos, tiene como material genético
en muchos casos el RNA, ¿no es cierto? Y solamente una cubierta proteica. Entonces, eso hace de que estos virus sean mutagénicos, generen cambios en esa estructura, principalmente los RNAs, como es el caso de este que genera la gripe, ¿no? Influenza. Y vamos a ver de que mutan y por eso los medicamentos que muchas veces se generan contra estos ya no les hacen nada debido a que estos microorganismos hacen esos cambios en su material genético. Bueno, es importante también detectar el ADN, el RNA y las proteínas para hacer diagnósticos, sí. Tal es el caso, por ejemplo, de la reacción en cadena de la polimerasa, que actualmente ya se han generado otras técnicas, ¿no? La PCR en tiempo real, tenemos ahí la PCR, la multiplex PCR, hacer varias PCRs al mismo tiempo. Vamos a hablar luego en otro momento de esas técnicas de biología molecular. Bueno, algo que el ADN hace es desintegrarse, desnaturalizarse. Y las enzimas que son responsables de eso se llaman nucleasas. En realidad, ¿qué es lo que hacen estas nucleasas? Digieren el ADN. Específicamente, ¿qué es lo que están haciendo? Rompiendo el enlace fosfodiéster, ¿ya? Y dentro de ese grupo tenemos a las desoxirribonucleasas y las ribonucleotidasas. Ya hemos explicado, las desoxirribonucleotidasas lo que hacen es romper el enlace fosfodiéster en el ADN. En cambio, las ribonucleotidasas rompen el enlace fosfodiéster en el ADN. Algo característico de estas enzimas que pueden ser endonucleasas, que quiere decir que si yo tengo una cadena de ADN, estas van a romper en la parte interna ese enlace fosfodiéster. En cambio, las exonucleasas lo que hacen es romper en los extremos de la cadena de ADN. ¿Ya? Es decir, que están hidrolizando ese enlace fosfodiéster y liberando los nucleótidos a través de esa reacción que cataliza. ¿De dónde derivan estas enzimas de restricción? Que son herramientas muy importantes en biología molecular y que sobre todo se utilizan para digerir el ADN y poder incorporar nuevo material genético. Estas enzimas de restricción vienen de las bacterias. Su origen es una bacteria. Por ejemplo, podría ser mi apellido, ¿no? Si nosotros vemos aquí, RY son las iniciales del que lo ha descubierto, en este caso, Rosé, mi nombre, y Yáñez, ¿no? Mis iniciales. Y es la número 13. Entonces, la cepa bacteriana es Escherichia coli RY13. ¿Y qué han aislado de esta bacteria? ECOR-R1, esta enzima de restricción que va a cortar específicamente en esta secuencia. Es decir, cuando encuentra esta enzima una secuencia de G, A, A, T, T, C, corta aquí. Y lo que está haciendo es romper ese enlace fosfodiéster y desnaturalizar, destruir, digerir el ADN. Algo que debemos saber, hay procesos de metilación. Las bases nitrogenadas se metilan y en estos casos muchas veces las bacterias, cuando protegen su material genético de estas enzimas, porque no olvidemos, son microorganismos más sencillos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo protegen? Es a través de metilar su ADN. Y si está metilado, estas enzimas no van a poder cortar, no van a poder destruir. Entonces, una manera de defenderse de las bacterias frente a estas enzimas que encontramos en la naturaleza es ese proceso. Y por eso ellas reconocen su propio material precisamente por ese proceso de las metilasas. Son enzimas que hacen la metilación para protegerse de estas enzimas que normalmente existen en la naturaleza, ¿no? Bueno, si hablamos de la estructura de un gen eucariota, es una secuencia específica donde tenemos una región que se llama el promotor. En este promotor, algo muy importante para que nosotros descifremos si el gen está luego, es que hay cajas TATA. Es decir, esta secuencia
que está en la posición -10 más o menos en el caso de procariotas, y esto nos va a señalar de que después de esta caja, unos 10 nucleótidos más adelante, está el codón de inicio, el ATG en este caso, ¿no? Para el ADN, y si es ARNA, el ATG va a ser ATG, adenina, timina, guanina, y si está en el ADN sería AUG, y esto codifica para metionina, ese es el codón de inicio, ¿no ve? En el ARN mensajero. En cambio, en el ADN, el ATG es el sitio de inicio donde se va a llevar a cabo la replicación. Y si vemos acá, este es el G. Es el marco ORF, se llama el marco de lectura abierto, que específicamente esta unidad transcripcional está codificando para una proteína. Sin embargo, hemos explicado, en estas regiones hay regiones intrónicas y regiones exónicas. Las regiones exónicas son las que netamente codifican para una secuencia proteica. Entonces, cuando se transcribe, tenemos un RNA mensajero inmaduro, ¿no es cierto? Con regiones intrónicas y exónicas. ¿Qué hace cuando madura? Los uRNA son los que actúan como esplisiosomas y retiran estas regiones intrónicas y soldan las regiones exónicas, y este va a contener en realidad la secuencia codificadora de esa información que va a llevar como RNA mensajero maduro hacia los ribosomas para la síntesis de una proteína, es decir, para la traducción. Vemos acá, este RNA está metilado, tiene un capuchón, es decir, una 7-metilguanosina, que le da eso, es a que como está metilada esta región, va a evitar que este RNA sea destruido por las ribonucleotidasas, como ya hemos mencionado. Y en el otro extremo tiene una cola de polía, que quiere decir poliadeninas. Y recuerdan, hemos indicado, tiene un codón de terminación, y eso es AUG, UGA y UAA. Entonces, si acá tenemos un triplete cualquiera sea de estos, es una señal de terminación. ¿Por qué? Porque esos codones, cuando encuentra la RNA polimerasa estos codones, lo que hace es frenar ese proceso de transcripción. Son como señalizadores. Concluimos indicando entonces de que nuestro material genético estaría compuesto por desoxirribonucleótidos, que estos están unidos por enlaces 3', 5' fosfodiéster, y que esa secuencia de nucleótidos constituye, ¿qué cosa? La estructura primaria del ADN. También hemos explicado que este ADN tiene una estructura secundaria, y esa secundaria sería esa doble hélice que está constituida por 2 cadenas antiparalelas que giran dextrogiramente hacia la derecha, así es la forma A y B, y que están unidas por puentes de hidrógeno. Es decir, la base adenina se une a la timina y la guanina a la citosina con 3 puentes de hidrógeno. En cambio, adenina con timina a través de 2 puentes de hidrógeno. La información genética se conserva, se transmite a la progenie a través de ese proceso que ya hemos explicado, que es la replicación. En cambio, cuando hay la expresión genética, los procesos que van a seguir van a ser la transcripción y la traducción. El genoma bacteriano, ya hemos explicado, es una doble cadena circular de ADN, y que casi el 99% de esta secuencia de nucleótidos es una secuencia codificadora. También tenemos los plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN circular, y están presentes esos elementos de replicación autónoma que tienen las bacterias. A nivel de los virus, y hablamos de los retrovirus, que contienen como material genético ARNA, y estamos hablando también de estos que, como el SARS-CoV-2, el virus de la influenza, el VIH, ¿no es cierto? Y los adenovirus vienen a ser aquellos que como material genético tienen el ADN. Algo que ya hemos explicado la clase anterior, cuando se incorpora el material del virus
infecta una bacteria, este material viral está haciendo una transformación del material genético de la bacteria y ese nuevo microorganismo es un bacteriófago, es decir, que el virus ha incorporado su material en la secuencia genómica de la bacteria. Hemos acabado esta parte. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Aló? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. No, doctora, está todo bien. Gracias. Vamos a continuar con el otro capítulo, que en este caso es la replicación. Es decir, cómo se duplica ese material genético, cómo se sintetizan los ácidos nucleicos. Vamos a hablar de la replicación, vamos a hablar de los procesos de, en este caso, de modificación, las mutaciones que se generan, cómo se inhibe este proceso. Hay moléculas que pueden inhibir el proceso de replicación y alterar sobre todo la secuencia de bases. Entonces es importante que el ADN se repare. Vamos a hablar también de esos mecanismos, no solamente mutacionales, sino también de reparación que hace el ADN, y vamos a hablar de la PCR y PCR tiempo real, y vamos a hablar de cómo se digiere el ADN con esas enzimas de restricción, y vamos a ver que esas mutaciones, esos cambios en el ADN dan lugar a enfermedades, ¿no? Especialmente la xeroderma pigmentosa, por ejemplo, es una enfermedad que se da por la dimerización de timinas debido a la luz ultravioleta, y es un cáncer de piel que se genera, ¿no? Eso debido a que no hay un proceso de reparación adecuado, hay falla en esas enzimas que reparan esos cambios o mutaciones. Y algo muy importante, vamos a hablar del diagnóstico genético de enfermedades. Todo el año hemos estado hablando en muchos capítulos, por ejemplo, el albinismo, la fenilcetonuria en los últimos capítulos, la enfermedad de jarabe de arce, entonces la enfermedad de anemia hemolítica y muchas otras que en el largo del tiempo hemos estado hablando. En realidad son esas mutaciones que se generan, ¿no? Vamos a entrar entonces a hablar en este capítulo más ampliamente de lo que es el proceso de replicación, ¿ya? Como el material genético de una doble cadena, que en este caso tenemos acá, vamos a generar dos cadenas hijas, ¿no? Una de las cadenas se queda de esa cadena madre y la otra se va a generar la complementaria a través de este proceso de replicación. Entonces, el capítulo que va a considerar hoy día es esto, la replicación del ADN. Ya hemos indicado, entonces, es un proceso mediante el cual nuestro material genético se duplica, es decir, se está replicando, dando lugar de una molécula originaria madre a dos células hijas, ¿ya? Idénticas, es decir, tiene la misma secuencia de nucleótidos que la secuencia parenteral. Es decir, aquí veo, ¿no? Primero se separa esas cadenas, la de la hebra de color lila es la parenteral y la de color roja. Lo que tenemos que hacer es generar la complementaria, ¿no es cierto? Entonces, si tengo lila, la complementaria que se va a generar, la nueva cadena que es esta secuencia de nucleótidos de color rojo. Y si aquí la hebra molde es la roja, que se va a generar la secuencia complementaria de esta cadena de color lila. Entonces, ese es el proceso de replicación, que a partir de una doble cadena estamos originando dos dobles cadenas idénticas. Y eso pasa durante la división celular, que es lo que hacen nuestras células cuando se dividen. Replican ese material genético, es decir, a partir de 46 pares de cromosomas vamos a repartir 23 en cada célula y se va a generar en este caso los otros 23 cromosomas que vienen a ser parte de las células hijas. Por tanto,
esa doble cadena sirve de molde, ¿no es cierto? Cada una de estas sirve de molde para generar la secuencia complementaria de las nuevas cadenas de ADN. ¿Dónde se lleva a cabo este proceso de replicación? Durante la división celular en la fase S. Es decir, es en esta fase el lugar donde se replica el ADN. Si recordamos las fases de la división celular, la fase G, la fase G0, la fase S, la fase G2, ¿no es cierto? La fase G1 es el lugar donde se lleva a cabo el crecimiento. La fase G0 es donde finaliza este proceso de división. La fase S es donde se está replicando el ADN, es decir, se replican los cromosomas. La fase G2 es donde las células están en continuo crecimiento y la fase M es la fase de mitosis, ¿no es cierto? Entonces, específicamente la replicación se lleva a cabo en la fase S durante la división celular. Muy importante para este proceso, las quinasas que están implicadas en ese proceso de replicación, es decir, hacer de que la información genética que contiene el ADN de una célula madre sea copiada y transmitida a las células hijas a través de ese proceso que es la replicación. Algo que debemos indicar, esta replicación es semiconservativa. Mendelssohn y Stahl han hecho un experimento, han marcado esos nucleótidos, el fósforo en realidad con material radioactivo, perdón, no era el fósforo, es el nitrógeno, ¿no? Y nitrógeno 14, nitrógeno 3, y a través de este marcaje lo que ellos han demostrado que hay 3 tipos de procesos, ¿no? Puede ser, en este caso, la replicación semiconservativa, que quiere decir que la mitad de las cadenas viene de la madre, la otra mitad del hijo. Y si es conservadora, tendríamos que tener la hebra que contiene el material genético de la célula madre y la nueva que se viene a replicar no es así. Tampoco es una replicación a través de fragmentos discontinua que se podría dar. Entonces, en este caso, nuestra replicación es semiconservativa, es decir, que una cadena sirve de molde para que se genere la cadena complementaria, ¿ya? Y hay una fidelidad de replicación, es decir, que no hay mutaciones, no hay cambios. Y de eso se encarga la ADN polimerasa, de esos procesos de modificación a través de estas actividades, exonucleasa 3', 5'. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos acá el extremo 3', 5', ¿no es cierto? Entonces, exonucleasa, ¿qué significa? Que esta enzima va a liberar esos nucleótidos que han tenido errores en ese extremo 3', 5', incorporando los nucleótidos correspondientes. Y normalmente esa actividad tiene para eliminar esos primers o cebadores que no eran ADN, sino RNA, que se incorporan en ese proceso de replicación. Entonces, durante la síntesis de este proceso, vamos a necesitar esos primers o iniciadores que van a llevar este proceso. Vamos a explicar más a detalle que una hebra se replica por pequeños fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿cuál es la reacción que hace la enzimita que es responsable de este proceso y es la ADN polimerasa? Es usar desoxirribonucleótidos trifosfato, como vemos acá, e incorporar en el carbono 3, formando ¿qué cosa? Ese enlace, como vemos aquí, fosfodiéster, y la liberación de un pirofosfato, porque estas son las secuencias que en este caso de desoxirribonucleótidos trifosfato vamos a utilizar para este proceso. Bueno, entonces la función de esta enzima es unir el extremo 3' con el 5' a través del fosfato y generar ese enlace fosfodiéster y hacer crecer la cadena, ¿no?
¿Qué pasa si nosotros tenemos un ADN parenteral? Si se replica, vamos a tener dos cadenas idénticas, pero la mitad de este material genético es el mismo de la célula madre, ¿no es cierto? Y en la replicación lo que se está generando son las hebras complementarias. Por eso decimos que la replicación es semiconservativa. A partir de dos cadenas hijas que generamos 4 cadenas y que son idénticas a estas dos. A partir de 4 cadenas, ¿cuántos vamos a generar? 8 cadenas, y eso es lo que hace durante el proceso de replicación. Y cuando hacemos la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, prácticamente estamos haciendo esto en ese equipito que es el termociclador, hacer varios ciclos y cada ciclo corresponde uno de estos, ¿no? Entonces, si hago un ciclo, tengo 2 cadenas, si hago 2 ciclos, tengo 4, si hago 3 ciclos, 8, y así sucesivamente se hacen 30, 40 ciclos. Entonces, hay miles de copias de esa molécula de ADN específica que vamos a amplificar. ¿Qué necesita este proceso para la replicación? Hemos indicado que nuestra cadena es una doble hélice y que está súper enrollada, ¿no es cierto? Entonces, ahí requerimos las topoisomerasas. Hay de 2 tipos, la 1 y la 2. La 2 se llama ADN agirasa, su nombre lo dice, genera giro, rompe en ambas cadenas y desenvuelve esa molécula de ADN que está súper enrollada. Entonces, la topoisomerasa está cumpliendo esa función de desenrollar. Y luego esta cadena desenrollada, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que romper. Es decir, la enzimita que hace ese proceso de separar y romper los puentes de hidrógeno hace la helicasa. Vemos acá. Entonces, la enzima responsable de separar esas 2 cadenas en 2 hebras simples para que cada una sirva de molde es la helicasa. Algo que también necesitamos acá son las proteínas SSB, es decir, la proteína de unión a la cadena simple del ADN. ¿Qué hacen estas moléculas? Se unen acá y lo que hacen es hacer de que esta doble cadena permanezca separada. Y hemos indicado que necesitamos un cebador, un primer. Este cebador, ¿qué enzima es la que inicia? Es la síntesis de ese RNA, es una primasa llamada RNA polimerasa que sintetiza, repito, ese cebador, ese primer. Necesitamos el concurso de esa enzima que es la RNA polimerasa, la que hace la formación de esos enlaces fosfodiéster. ¿Qué necesitamos? Hay fragmentos, por ejemplo, vamos a ver acá la actividad 5'3' polimerasa, es la que va a liberar este cebador y va a incorporar las nuevas secuencias. Esa hace la polimerasa 1, por ejemplo. Entonces, hay 3 polimerasas en procariotas, la POL1, la POL2, la POL3. La POL3 normalmente se encarga de llevar a cabo la replicación y la actividad de la POL1 es de retirar esos cebadores y colocar los desoxirribonucleótidos correspondientes, porque no olvidemos, esta primasa es una RNA polimerasa, es la responsable de sintetizar esa guía, ese cebador, ese primer. Hay una hebra en realidad retrasada, se llama. ¿Por qué? Porque pues la replicación va en dirección 5'3', ¿no es cierto? Entonces, si la hebra molde es 5'3', la complementaria se va a realizar a través de pequeños fragmentos de Okazaki, donde necesitamos varios primers que se van a incorporar y son pequeños fragmentos. Entonces, estos fragmentos después van a ser unidos por una ligasa. Y que necesitamos los DNTPs. Les he explicado, son los desoxirribonucleótidos trifosfato, de adenina, de guanina, de citosina y de timina. Algo muy importante, que necesitamos un molde de ADN. Por tanto, vamos a necesitar una cadena doble, porque
esta va a servir de molde para la replicación de la célula, de las cadenas complementarias, ¿no? Y necesitamos un origen de replicación. Entonces, si bien estoy mencionando algunas enzimas, en E. coli, por ejemplo, se ha visto, luego les voy a explicar que la maquinaria de replicación necesita más de 50 proteínas de enzimas. Las que yo estoy mencionando son las más importantes y las que normalmente conocemos que sirven como herramientas en biología molecular. Por ejemplo, la ligasa es una enzimita que nos va a permitir ligar fragmentos en ese proceso de amplificación, después de haber amplificado los fragmentos. Entonces, en biología molecular también se utiliza. ¿Qué necesitamos en realidad para replicar una doble cadena? ¿No es cierto? Una que va en dirección 3', 5' y la otra 5', 3', porque lo que vamos a generar son dos cadenas. Una de ellas, esta de color negro, es la hebra original y la que durante la replicación vamos a sintetizar es la hebra complementaria. Para hacer eso, en primera instancia, ¿qué necesitamos? Una doble cadena de ADN. ¿Qué necesitamos? Desoxirribonucleótidos trifosfato, porque para sintetizar esta nueva cadena necesitamos que esas moléculas sean las generadoras de energía y las que nos permitan incorporar los desoxirribonucleótidos monofosfato, formando ese enlace fosfodiéster, ¿no? Necesitamos generar ese primer, ese cebador. Por tanto, para ello, ¿qué necesitamos? Ribonucleótidos trifosfato. ¿Quiénes van a polimerizar estos nucleótidos? En el caso de los ribonucleótidos, la RNA polimerasa, y en el caso de los desoxirribonucleótidos, la ADNA polimerasa. En este caso, principalmente la 1 y la 3. La 3 la que es la encargada de hacer la polimerización y la 1 la encargada de sacar esos cebadores e incorporar las nuevas secuencias de ADN en esa región para tener la cadena completa de desoxirribonucleótidos. Necesitamos la RNA polimerasa, como ya dije, o llamada DNAG. Algo ¿Qué más necesitamos? Necesitamos separar la doble cadena. ¿Quiénes hacen eso? Las helicasas. ¿Qué nombres reciben esas proteínas? DNA-B y la PRIA-A son helicasas. Necesitamos proteínas de unión simple a la cadena del ADN, los SCB. Necesitamos las ligasas que van a unir los fragmentos de Okazaki. Necesitamos desenrollar. Necesitamos polimerasa 1 y 3. Entonces, esos serían los requerimientos más importantes para llevar a cabo ese proceso de replicación. Pero algo muy importante, la enzima no actúa si no tiene ese cofactor que le va a permitir la catálisis de esa reacción de polimerización, y que es el magnesio. El magnesio no solamente es importante para muchas enzimas, las quinasas, como ya hemos explicado, es su cofactor, sobre todo de esas enzimas que están haciendo la fosforilación o desfosforilación. También, en este caso, la ADN polimerasa necesita magnesio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si un tubo para llevar a cabo la PCR? ¿Qué tengo que poner? La doble cadena. ¿Qué tengo que poner? La DNA polimerasa, tengo que poner los DNTPs, tengo que poner el primer. Y si no pongo magnesio, no se lleva a cabo la amplificación. Necesitamos poner magnesio y un buffer específico que mantenga un pH 7 para que ese proceso se lleve a cabo. Bueno, respecto a la ADN polimerasa, vamos a explicar que en eucariotas, ya dije, hay 3 tipos de POL. La POL 1, la POL 2 y la POL 3. La POL 1 es la que retira ese primer y rellena esos huecos con desoxirribonucleótidos. En cambio, la de tipo 2 y de tipo 3
Su función es principalmente sintetizar la cadena formando ese enlace fosfodiéster en dirección 5'3'. Sabemos muy bien para que polimerice esta enzima que necesita el extremo oxidrilo para que pueda formar ese enlace fosfodiéster. Y ya se está encontrando, si bien antiguamente se decía que esas 3 polimerasas existen en procariotas, pues ya se ha encontrado la 4 y la 5 que también tienen actividades de reparación, igual que la 2. La 2, por ejemplo, tiene una actividad de reparación 5'3', es decir, ¿qué es lo que hace esta enzima? En el extremo 3', encuentra un error, retira el nucleótido e incorpora el nuevo nucleótido correspondiente. Y en eucariotas tenemos 8 polimerasas. ¿Qué nombres reciben? Alfa, beta, principalmente estas están encargadas de la replicación. Delta, epsilon, gamma son exonucleasas. Sigma, mu, delta, tenemos ahí, principalmente se ocupan de unir las cadenas que muchas veces rompen los radicales libres. No olvidemos que los radicales libres se generan en nuestro cuerpo y que esto genera daños en el ADN, generalmente roturas en las cadenas producidas por estos radicales. Entonces, estas enzimas, la mu, la beta y la delta, serían responsables de corregir esas rupturas o roturas que se dan en el ADN. Ya he explicado que la actividad exonucleasa 3' 5' es que en el extremo 5' esta corta y corrige esa mutación, ¿ya? Normalmente puede sustituir, el número es grande, 10 a la 5 mutaciones o nucleótidos mal apareados, ¿ya? Hasta 10 a la 7 puede hacer ese proceso de reparación. Entonces, tiene una alta capacidad de reparación esa enzima. Durante el proceso de replicación se forma un complejo enzimático que recibe el nombre de replisoma. Es decir, el replisoma es aquel que va a coordinar la síntesis de las nuevas hebras en ese proceso de replicación. Eso significa que necesitamos todos estos componentes para ese proceso. Primero, el dímero de la DNA polimerasa, la enzimita, para que ella sea la responsable de formar esos enlaces fosfodiéster en ese proceso de replicación. Luego el primosoma. ¿Qué tiene el primosoma? La primasa es la enzima, la DNAG, la que sintetiza ese primer observador, y la helicasa, la DNAB y la prima A se ocupan de cortar esa doble cadena, y además necesitamos la acción de las topoisomerasas. ¿Qué es lo que hace la topoisomerasa? Desenrolla el ADN. Necesitamos además la proteína de unión a la cadena sencilla, que necesitamos que esa cadena se mantenga separada como cadenas sencillas. Y ya dije, hay 2 tipos de topoisomerasas, la 1 y la 2. La 1 es la que rompe en una sola cadena y desenrolla, en cambio la 2 hace giros porque rompe en las 2 cadenas. Repito, esta doble cadena está súper enrollada, entonces esta enzima lo que hace es desenrollar y enrollar, porque no olvidemos, en el cromosoma esta molécula está completamente compacta, entonces necesitamos hacer desenrollamientos y una vez que se replica volver a enrollar, porque si no necesitaríamos bastante espacio, ¿no? Y respecto a las características, la POL1 tiene principalmente la función de ser una enzima correctora, es decir, ¿en qué extremo actúa? 3' y 5' exonucleasa. ¿Qué quiere decir? Que va a cortar los nucleótidos en el extremo 3' y también en el extremo 5'. Entonces tiene ambas actividades. En cambio, la POL2 solamente es la que va a hacer su actividad de exonucleasa en la posición 3'. Y la polimerasa 3 es principalmente su acción replicativa, ¿no?
¿Qué hace? Forma esos enlaces fosfodiéster. Y aquí dice no, pero acá esto voy a corregir porque la POL3 también tiene su actividad exonucleasa 3', es decir, correctiva al mismo tiempo. Bueno, estructuralmente, ¿cómo están constituidas esas polimerasas? Vamos a hablar de dos, la POL3 y la POL1. La POL3 es una molécula grande que es la que se encarga de polimerizar durante ese proceso de replicación y tiene 10 subunidades. ¿Ya? Y su actividad, ya les dije, tiene dos actividades, polimerasa 5'3' en la formación de este enlace fosfodiéster. Una vez que se liga al iniciador a ese cebador, esta empieza a polimerizar. Y tenemos la actividad 3', 5', que en realidad lo que está haciendo es una actividad correctora. ¿Qué hace? Detecta en el extremo 3' una mutación y retira y vuelve a incorporar el nucleótido correspondiente. En cambio, la POL1 solamente tiene actividades correctivas, es decir, actividades exonucleasa 3', 5', y esta actividad 5', 3', ¿qué es lo que hace? Retirar ese RNA iniciador, ese cebador. En cambio, la actividad exonucleasa 3', 5', lo que hace es cortar en el extremo 3' y soldar el desoxirribonucleótido correspondiente. ¿Qué nombre también recibe la actividad exonucleasa 5', 3'? Nick-traclecio. No olvidemos que al inicio, cuando empezamos el proceso de replicación, que tenemos un primer, y este primer, ¿qué es? ARNA, ¿no es cierto? Entonces, esta enzima lo que hace es cortar esta secuencia e incorporar los desoxirribonucleótidos correspondientes. Y a esta actividad exonucleasa que tiene la POL1 se conoce como Nick-traclecio. ¿Ya? Está cortando esos extremos en el 5', que son los primers, e incorporando los desoxirribonucleótidos correspondientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Corta en este extremo, ¿no? 5', retira e incorpora la secuencia de desoxirribonucleótidos correspondiente. Y si decimos proofreading, nos referimos a la actividad exonucleasa 3', 5'. Es decir, acá tenemos este extremo. Es acá donde esta enzima detecta la alteración, corta e incorpora el nucleótido correspondiente. Vamos a ver aquí más específicamente. Está polimerizando después de que se ha unido al cebador, ¿no es cierto? Empieza a formar el enlace fosfodiéster. Aquí encuentra un error y lo que hace es retirar ese desoxirribonucleótido e incorporar el que le corresponde. Y de esa manera, durante ese proceso, entonces, estas enzimas, al mismo tiempo de polimerizar, evitan los errores durante ese proceso de replicación. Vemos ahí, ¿no? Que estoy adicionando en el extremo 3', el desoxirribonucleótido trifosfato, pero aquí está equivocado. Entonces, lo que va a hacer es retirar e incorporar el nuevo de acuerdo a la secuencia de la hebra base, ¿no? O molde. Y esa es la actividad correctiva 3', ¿no? Y algo muy importante, esta enzima necesita de ese cofactor que es el magnesio, necesita energía y esa energía es liberada por el pirofosfato, proviene de los desoxirribonucleótidos trifosfato, necesita un ADN de doble cadena que actúa como molde y necesita un cebador que es un RNA en el extremo 5', 3', ¿no? Que le va a dotar, ¿qué cosa? Ese oxidrilo libre para que la POL3 lleve a cabo ese proceso de elongación y polimerización en dirección 5', 3'. Entonces, aquí vemos el primer y el extremo oxidrilo para que esa enzima se
lleve a cabo ese proceso de polimerización, es decir, incorporar los desoxirribonucleótidos de acuerdo a la secuencia que tenga la hebra molde. Y esta molécula, esta enzima, tiene 10 subunidades, les había dicho, sobre todo en la epsilon tiene su actividad 3'5' exonucleasa, en la alfa tiene la actividad de polimerasa, de acuerdo a la estructura que presenta esta molécula con 10 subunidades, ¿no? Y su función, que es polimerizar nucleótidos, como ya les dije. ¿A partir de qué? Desoxirribonucleótidos trifosfato. Libera agua, pirofosfato, y forma, como vemos aquí abajo, el enlace fosfodiéster. La helicasa es otra enzima que lo que hace es separar, en realidad, esa doble cadena. ¿Y qué estamos haciendo? Si es eucariota, se forman varias burbujas de replicación. En cambio, en procariotas, un solo origen de replicación tiene y es el orice. Repito, ¿qué es lo que estamos haciendo? Separando esta doble cadena, haciendo de que corte esos puentes de hidrógeno y desnaturalice, en otras palabras, ¿no? Separe esa doble cadena para que cada una sirva como complementar. Y dentro de las polimerasas tenemos dos, la que corta en una sola hebra, la topoisomerasa 1, y la que corta en las dos hebras, la topoisomerasa 2, o llamada girasa. En realidad, ¿qué están haciendo estas enzimas? Haciendo un desenrollamiento, o digo, desenrollando el superenrollamiento negativo que el ADN tiene, ¿no? Entonces, en el caso de la topoisomerasa, tiene una actividad nucleasa. ¿Qué es lo que hace? Corta una de las cadenas y al mismo tiempo une, no usa energía, y lo que está haciendo es desenrollar las cadenas superenrolladas negativamente. En cambio, la girasa elimina la tensión durante la replicación, es decir, rompe las dos cadenas. Vemos aquí, ¿no? Se une a esta molécula y a través de su actividad rompe esas dos cadenas y vuelve a sellar. Si esta utiliza ATP, y algo muy importante, hay drogas que se usan como antimicrobianos y a estas se llaman las quinolonas. Por ejemplo, el ácido nalidíxico, ¿no? Es utilizado para el tratamiento de infecciones urinarias. ¿Y a dónde se une estos medicamentos? A la adenagirasa en la subunidad A, es decir, a esta topoisomerasa 2. Por tanto, ¿qué voy a evitar? El desenrollamiento de esta cadena. Y si esta cadena no se desenrolla, ¿qué estoy frenando? El proceso de replicación. Y la primasa es la que sintetiza esos primers o cebadores, ¿no? Estos iniciadores de color verde son RNAs, y la enzima que hace eso es la primasa, o llamada también RNA polimerasa. Entonces, durante ese proceso de replicación, la topoisomerasa desenrolla, la helicasa corta esos dobles enlaces y la primasa genera los cebadores. En el caso de esta hebra que va en dirección 3'5', que es la molde de ADN, la nueva hebra va a usar un primer acá y va a sintetizar en forma continua en dirección 5'3'. En cambio, esta otra hebra está en la dirección 5'3', y ya hemos dicho la replicación en qué dirección va, 5'3'. Entonces, esta hebra se llama retrasada porque se lleva a cabo en pequeños fragmentos de Okazaki. Entonces, varios primers que se van agregando y la replicación se hace en pequeños fragmentos. Y para eso, que necesitamos retirar primero a través de la actividad exonucleasa esos primers y incorporar los desoxirribonucleótidos correspondientes, y eso hace la POL1, y soldar a través de la ligasa. Y esas son las ligasas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Es soldar esos pequeños fragmentos de ADN en esa hebra, sobre todo retrasada, ¿no? Y utiliza también ATP, esta enzima,
Es una herramienta muy importante en el proceso de hacer recombinación de genes, ¿no? Sobre todo en laboratorio se usa esta enzima. Y ahí nomás les muestro cómo en coli necesitamos más de 50 enzimas para llevar este proceso, y la replicación se inicia en el ORIC, en el origen de replicación. En este caso, es en esta parte que se inicia ese proceso, hemos dicho es circular, y es acá donde va a empezar a generarse la copia, pero hasta donde llega, hasta los sitios de terminación. Aquí tenemos TEF, por ejemplo, ¿no? Ahí es el lugar donde finaliza ese proceso de replicación. Ya hemos explicado las enzimas principales que necesitan, sin embargo, tenemos ahí varias polimerasas, ¿no? DNA reparadoras, tenemos aquí la DNA Pol3 y varias enzimas que están implicadas. Son más de 50 que en realidad llevan a cabo ese proceso de replicación. Y en conclusión, la replicación a partir de una doble cadena es generar dos cadenas hijas que contienen esa información conservada, y esta es semiconservativa, ¿no? La mitad proviene de la célula madre, la otra mitad se regenera en este proceso. El resultado de la replicación a partir de una doble cadena es generar dos cadenas hijas con la misma información genética, y es bidireccional porque va a ir en ambos sentidos, pero siempre, repito, en dirección 5', 3', ¿no? Cuando hablamos de la hebra continua o adelantada, esta hebra, como ya hemos explicado, usa un solo cebador. En cambio, la hebra discontinua retrasada usa varios pequeños RNA cebadores entre 2 a 6 nucleótidos, porque la ADN polimerasa no puede polimerizar si no tiene una secuencia iniciadora. Ya hemos indicado esos fragmentos de Okazaki, si bien son sintetizados por la DNA polimerasa 3, pero también necesitamos una actividad correctiva de la POL1 que elimina el cebador, ¿no? Y va en esa dirección 3', 5'. Es decir, está eliminando esos cebadores y rellenando los huecos. Y necesitamos la ligasa para unir esa secuencia. En resumen, tenemos aquí nuestra doble cadena. Esta es la horquilla de replicación donde las dobles cadenas se han separado. Necesitamos la helicasa, la topoisomerasa, la proteína de unión a la cadena sencilla del ADN. Necesitamos la primasa, ese primer de RNA y varios primers. Esta es la hebra retrasada donde se está amplificando en pequeños fragmentos de Okazaki. En cambio, esta se incorporó un cebador en el extremo 5', 3', y la replicación es continua. Por eso se llama hebra adelantada, ¿no? Y necesitamos el concurso de la Pol3 para polimerizar y de la Pol1 para corregir, y la ligasa para unir, ¿no? Vamos a terminar con esta diapositiva. En primer lugar, entonces, resumiendo, necesitamos desenrollar la doble cadena, separar a través de la acción de la helicasa, eso que va a formar una horquilla de replicación. Necesitamos que se sinteticen los primers o cebadores a través de la primasa o la RNA polimerasa para que se lleve a cabo esa replicación en la cadena que tiene como molde 3', 5', la replicación es continua con un solo cebador. En cambio, la cadena que va en dirección molde 5', 3', va a generar una hebra retrasada con varios primers o cebadores, es decir, esos fragmentos de Okazaki, ¿no? ¿Qué tipo de replicación sería? Discontinua en esa hebra retrasada. ¿Por qué se llama retrasada? Porque lleva más tiempo, ¿no? Lo hace a través de sus pequeños fragmentos de Okazaki, como ya hemos explicado. Y a partir de una doble cadena vamos a sintetizar generando este proceso de replicación, es decir, de una cadena madre, dos cadenas hijas idénticas en cuanto a la secuencia
de desoxirribonucleótidos que estas moléculas presentan. Y bueno, ¿qué etapas tiene este proceso? Preinicio, inicio, elongación y terminación. Y la próxima clase vamos a explicar a detalle qué es lo que pasa en cada una de estas etapas en este proceso, y después vamos a hablar de la replicación en eucariotas y de los daños que se pueden llevar a cabo durante este proceso y cómo se repara y esas mutaciones a qué enfermedades dan lugar. No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un lindo día. Que les vaya bien. Hasta luego.